Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de su canal México Agrario, una vez más me es muy grato saludarles y dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. Nos encontramos en esta oportunidad en aquel espacio al que le hemos llamado Sin Fronteras, porque en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conversar, sin duda, cosas por demás interesantes con el doctor Gustavo González Acosta. Nos trasladamos en este mundo imaginario, querido Gustavo, en la distancia, porque nuestro amigo, nuestro invitado de este día, está en su país, allá en Buenos Aires, Argentina. Gracias, Gustavo, por darnos esta oportunidad nuevamente. Quisiera yo Por empezar favor. con unas palabras de nuestro colega y amigo Gustavo, que en diversos momentos y en diversos lugares tú y yo tuvimos oportunidad de tratar al doctor Pietro Romano Orlando. Él decía, cuando vino con nosotros en 2013 acá a participar eh, en el Congreso Nacional de Derecho Agrario en México, decía el derecho agrario desde su génesis y luego en su formación histórico-institucional ha conocido una evolución sin precedentes a través de un proceso radical y multifacético. Esto me hace recordar, antes de iniciar nuestra conversación de amigos, Gustavo, que este cambio al que se refería el doctor Pietro, me parece que se ha venido experimentando en los últimos años en muchos países. Quiero referirme a México. En mi país, en 1992, se experimentó una reforma constitucional al artículo 27, que hay quien dice, y yo lo comparto, que ha sido una de las más profundas que en materia agraria se hayan realizado. Bueno, por ello digo, ahí me parece que podríamos estar de acuerdo con lo que plantea el doctor Pietro Romano. Querido Buenas, Gustavo, no sé si de inicio pudieras comentar algo sobre este particular de nuestro siempre bien recordado y querido, el doctor Pietro. cómo no, buenas tardes desde en este momento. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, un placer compartir algunas experiencias contigo, el tan buen trato y mi asistencia al tradicional evento de los congresos de Derecho Agrario que tienes a tu cargo en México, tan conocidos y ponderados internacionalmente. Es cierto, nuestro amigo, colega italiano, especialista en derecho agrario, describiendo la realidad realmente, y nosotros desde el punto de vista práctico lo vivimos, la evolución que ha tenido el derecho agrario eh, en las últimas décadas del siglo pasado y del presente han sido casi copernicanas, porque desde la perspectiva del derecho, ¿no? Antiguamente desde la regulación de actividades primarias, actualmente extendidas a algunas problemáticas agroalimentarias, la incorporación de las variables transversales del derecho ambiental en las actividades agrarias, las medidas higiénico-sanitarias del comercio internacional, las restricciones, bueno, justamente al ingreso de algunos bloques regionales de alimentos y piensos que no cumplan determinadas características y actualmente la prohibición de ingreso de materias primas a la Unión Europea de productos libres de deforestación son claros ejemplos de las palabras de nuestro colega Pietro,
de esta evolución dinámica de la materia agraria y que en forma transversal ha recibido influencias de otras ramas del derecho. Claro, seguramente habremos de tener oportunidad en el transcurso de esta charla de retomar, no ahora, si tú me lo permites, Gustavo, pero antes de concluir, pudiéramos hacer alguna reflexión sobre esa internacionalización del derecho agrario, a la que también me parece que de manera puntual lo refiere Pietro. El doctor Gustavo González Acosta es abogado por la Universidad de Buenos Aires, pero tiene algunas especialidades en derecho ambiental, así como en derecho y política de recursos naturales y ambiental. Precisamente por ello es que en esta ocasión le hemos pedido a nuestro amigo, a Gustavo, que pudiéramos platicar un poco de este tema. Además, Gustavo tiene un posgrado en gestión ambiental en la Universidad Complutense de Madrid. Y vaya, si leyera yo todo lo que, o refiriera yo todo lo que ha hecho nuestro invitado, no nos faltaría mucho tiempo, Gustavo, queridos amigos. Quisiera yo entrar en materia, Gustavo. Independientemente de que hoy en día algunas voces hablan de un derecho agroalimentario, me parece que ustedes en Argentina han tenido una serie de atenciones, pero particularmente cuidado en algunas cosas, como ha sido el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Tú has conocido muy de cerca este tipo de situaciones. ¿Qué nos podrías comentar sobre esos aspectos, Gustavo? Sí, sí, como no, con mucho gusto. Inclusive, yo compatibilizando algunas actividades académicas en el ejercicio profesional, al tener a mi cargo, bueno, el carácter ahora funcional de asesor legal y analista ambiental de este Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y sobre todo en la coordinación de gestión ambiental, nos ha tocado eh, vivenciar desde el punto de vista del ejercicio profesional todas estas influencias que a nivel internacional en materia ambiental y de gestión interna en el Estado devienen como obligatorias. Entonces, hay una tendencia a nivel internacional de incorporar transversalmente la normativa ambiental a las actividades productivas. Entonces, esto es una realidad y entonces hoy acaba de salir un artículo mío en relación a la evaluación de impacto ambiental de las actividades agropecuarias. Entonces, este instrumento preventivo de la evaluación de impacto ambiental, que pretende determinar en forma previa cómo una actividad va a influir en el ambiente, que puede ser positiva, negativa o mixta, doy un ejemplo. Generan Nosotros tenemos un sistema productivo de ganado que se llama engorde a corral. Entonces, además de las explotaciones extensivas, ¿no? En varias formas. Entonces, estos animales que son alimentados y viven en un lugar cerrado, en corrales, con alimentación continua, para adquirir peso y que tenga determinadas características, generan un impacto ambiental, porque la reunión de, no sé, a veces 300.000 cabezas en un lugar acotado, o hay de distintos tamaños, pero yo digo este ejemplo como para graficar lo que estoy hablando. Entonces, la generación de excretas, la producción de gases de metano que afectan, bueno, que producen el cambio climático, bueno, las emanaciones, a veces los olores, los ruidos, todo eso genera un impacto ambiental que hizo que se dictara normativa específica para prevenir ese impacto ambiental. Entonces, ¿qué tiene que ver si el ganado emite gases de metano o si hace ruido o si, bueno, compacta el suelo? Bueno, estas consecuencias de la actividad están siendo reguladas y son objeto del establecimiento de obligaciones para los productores. Y esto que yo te decía
a nivel internacional, ahora va a entrar a regir a fin de año un reglamento de la Unión Europea, en 1185, del Parlamento Europeo, que establece la prohibición de ingreso a la Unión Europea de materias primas, por ejemplo, soja, algunas variedades de café o derivados de carnes que se hayan producido en lugares donde se ha deforestado. Entonces, ¿cómo el condicionamiento del comercio internacional de la producción agraria nos hace a los estados y los productores dentro de los estados de demostrar que las actividades que llevamos a cabo no afectan el ambiente, no han producido deforestación? Entonces, este ingreso transversal de requisitos ambientales al sistema productivo agropecuario o agroalimentario es una realidad tangible. Entonces, no es un postulado teórico de que se proponen nuevas teorías, es una realidad. Entonces, el gran desafío del Estado es internamente dictar la normativa, establecer una autoridad de aplicación, controlar, fiscalizar, sancionar a quienes los transgredan, porque esto pone en riesgo el comercio internacional, los mercados, y al Estado le interesa tener abierto un mercado o que su producción genere divisas por exportaciones que contribuyan al bienestar general. Entonces son materias bastante sensibles y que desde el punto de vista jurídico requieren de cierto grado de especificidad y que es también una opción profesional para los estudiantes, donde se abre un campo nuevo para los estudiantes de derecho, donde ejercer la profesión y tan rica materia. Así que esta es nuestra, en forma inicial, un esbozo de lo que implica esta posición, ¿no? Claro, fíjate que has tocado un tema por demás interesante. Pareciera que la distancia no nos limita a los países latinos para tener este intercambio con Europa, porque si alguien establece justamente esta serie de disposiciones, ustedes ahí en Argentina lo hemos visto también con su diversidad de leyes, pero particularmente la Comunidad Económica Europea es la que va marcando la pauta, porque alguna vez hemos platicado tú y yo que los productores de ganado allá en tu país, bueno, uno de los principales mercados, no el único, uno de los principales mercados, sin duda, son países europeos. Entonces, bueno, Europa se ha preocupado en las últimas 3, quizás cerca de 4 décadas, por cuidar precisamente el aspecto ambiental, porque pues no puede haber, como tú bien decías, una deforestación con una situación evidentemente de carácter irresponsable, porque hay ocasiones en que quizá nos ha tocado pasar por algún lugar donde la gente pretendiendo en su momento abrir tierras al cultivo, venían y deforestaban una zona importante de árboles ahí en el bosque. Y bueno, hemos platicado tú y yo que cuando esto se diera, ahora mismo lo decías tú, cuando esto se diera, habría una limitación, una limitante para que se pudiera comercializar justamente productos que hubiesen sido cultivados allá en estos lugares donde se hubiera existido una deforestación, ¿no? Pero hablabas también de otra cosa, por demás importante, el cambio climático, Gustavo. ¿Cómo ha impactado realmente este cambio climático allá en los productores en Argentina? Tengamos en cuenta lo siguiente, en relación al cambio climático global, eh, está bien que hay unas corrientes de pensamiento, incluso figuras, estadistas, presidentes que niegan la existencia del cambio climático y que incluso proponen la salida del Convenio de París de muchos de sus estados actualmente, que hay una tendencia de algunas orientaciones políticas en plantearlo. Nosotros padecemos, y ustedes lo vivenciarán también, eh, el clima está variando. Hay un aumento de la temperatura en la corteza terrestre, los fenómenos climáticos extremos son más continuos, se reiteran con mayor periodicidad.
Y eso implica a los países que hemos ratificado el Convenio de París, nosotros hemos dictado también con carácter interno una ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global que establece algunas obligaciones para los estados. Nosotros somos un estado federal, ¿eh? Hay un estado nacional y jurisdicciones locales, provinciales, que son estados provinciales, con su propia competencia, donde se establecen medidas para mitigar o adaptarse al cambio climático. Y la actividad agropecuaria es tan sensible a los fenómenos climáticos que requiere de medidas preventivas, porque si nosotros tenemos corrientes de calor intensas, donde hay grandes sequías o hay tiempos donde hay excesivas lluvias, hasta inundaciones, ellos condicionan nuestro sistema productivo. Entonces, la prevención y también la adopción de instrumentos jurídicos en esto. Nosotros, la evolución de los contratos de seguro aplicables a fenómenos climáticos extremos como granizos, heladas, inundaciones, ha dado lugar a nuevas modalidades contractuales. Y esto es un gran desafío para el sistema productivo. Esta modificación, este cambio climático, que nuestro país tiene un marco jurídico para adoptar medidas hacia ello, es un gran desafío a la planificación de la producción. Y es un tema bastante sensible, por lo cual hay que estar atentos tanto a la normativa de carácter internacional, donde los estados nos obligamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y miren hasta qué punto, porque la producción ganadera produce gas metano dentro del sistema biológico natural. Los animales que comen vegetales, bueno, en su sistema digestivo producen gases que afectan, que generan el cambio climático. Entonces, hay prácticas hasta de alimentación para reducir el gas metano producido por el ganado, para reducir las emisiones. Algo impensable en otro momento, pero que a raíz de la evolución de las normas de cambio climático, y otro ejemplo es la utilización de fertilizantes. Nosotros producimos mucha soja en Argentina. Entonces, hay fertilizantes que tienen que incorporar nitrógeno a la tierra, porque la soja consume mucho nitrógeno. Esa sustancia química de síntesis, porque no es natural, eh, toma contacto con la atmósfera y se transforma en gases o se oxida de óxido nitroso, que es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, una actividad que es inocua, porque sembrar y cultivar un poroto de soja no es una actividad contaminante, que es un proceso industrial que genera residuos peligrosos, genera gases que también afectan o contribuyen al cambio climático y son objeto de medidas especiales. Entonces, esta evaluación de impacto ambiental que yo te decía, esta incorporación, incluso la variable de cambio climático, cómo va a afectar el cambio climático una actividad agropecuaria. Entonces, el gran desafío, la determinación del nivel de complejidad ambiental de un establecimiento, cómo contribuye al cambio climático, las matrices para identificar el cambio climático, son todos instrumentos nuevos que la realidad nos impone como obligatorios y que los profesionales requerimos. Es tanta la evolución desde el punto de vista normativo y de las obligaciones y de los marcos exigibles, que tenemos que estar constantemente actualizándonos y viendo. Te doy un ejemplo más para terminar de responderte esto. Hay también un enfoque desde el punto de vista sanitario internacional, bajo un enfoque que es una salud. No solo proteger la salud del ganado o de las producciones pecuarias, sino también la salud humana y la salud del ambiente. Porque ustedes vieron, o habrán tenido conocimiento, porque esto se ha difundido,
el peligro de transmisión de enfermedades del ganado a los seres humanos Sí, y cómo a no. las especies silvestres. Entonces, fíjense, en Estados Unidos, ahora esta enfermedad que afecta a las aves dio lugar al sacrificio de millones de aves. Por eso han reducido la producción de huevos y está tan cara la producción en Estados Unidos. Y bueno, en China, antes de la pandemia, eso fue una zoonosis de una enfermedad de los animales que se transmitió al ser humano. Y esta enfermedad, la influencia aviar, también afecta a las especies silvestres. Entonces, este enfoque de una salud en la Organización Mundial de la Salud Animal y también la Organización Mundial de la Salud Humana, junto con normas comerciales, condiciona la normativa y las medidas que se deben adoptar en los distintos estados. Entonces es un tema bastante sensible y de gran preocupación, ¿eh? Quizá podríamos decir inclusive la necesidad de un establecimiento o fijación de políticas públicas de los estados en este orden. Sin ninguna duda, en nuestra interpretación individual, yo creo que la intervención del Estado en el establecimiento de políticas que tiendan a cumplir los compromisos internacionales y que establezcan un marco jurídico obligatorio, porque hay también una tendencia actual en que el Estado no interviene en las actividades económicas, sino que las deja libradas a la ley del mercado. Entonces, esta corriente de liberalización, de la no intervención del Estado, de la reducción de los organismos que no se controla, eso en alguna medida contribuye a la generación de algún riesgo sanitario ambiental. Porque si el Estado no controla, no fiscaliza, no sanciona, no hay normas, el Estado se elimina, el mercado solo no toma las medidas preventivas para evitar los riesgos a la salud de terceros o El del libre, ambiente. el libre mercado no sería lo más indicado porque entonces hace falta precisamente esa aplicación de políticas públicas o control por parte del Estado, ¿no? Y parecen obligatorias, porque a veces, lo que pasó ahora con los productores de carne brasileños, que China restringió el ingreso de carnes brasileras porque en forma encubierta no tenían tenían enfermedades o no reunían los requisitos higiénicos sanitarios. Entonces, no todos como los seres humanos, no todos los productores son tan minuciosos en el cumplimiento de las normas. A veces eh, pueden caer en la tentación de, con tal de ganar dinero, obviar de cumplimiento de algunas disposiciones o normas. Entonces, el Estado tiene que controlar y fiscalizar. Claro, claro. Fíjate que, Gustavo, al lado de esto que hemos estado conversando, hoy viene a mi memoria aquel trabajo que hizo un mexicano de excepción, como es el doctor Mario Molina, quien por allá en la década de los ochentas del siglo pasado, un buen día tuve la oportunidad de leer en algún rotativo acá de mi país, que había hecho una investigación sobre los efectos que se estarían dando allá en la capa de ozono con motivo del uso y abuso de los aerosoles, decía él en aquel momento. Y bueno, pasaron algunos años y en 1995 fue galardonado con el premio Nobel de Química por los estudios realizados precisamente en química atmosférica y el adelgazamiento de la capa de ozono. Y esto seguramente lo que hemos estado platicando también en los últimos años ha tenido este efecto. Allá la madre tierra, con toda esta serie se ha aumentado mucho las temperaturas, los efectos naturales, como le llaman los que saben de todo esto, cuestiones climáticas, el fenómeno del niño, de la niña, en fin, pero en buena medida quizá pudiera estar viéndose reflejado el mundo por este problema que la humanidad toda estuvimos contribuyendo para estar en contra o combatir de la capa de ozono, ¿no? No, sin ninguna duda, y la Convención de Viena, a raíz de estos estudios que tú
estás nombrando y otros que pusieron de manifiesto la disminución de la capa de ozono, sobre todo en los casquetes polares, en la Antártida y el Polo Norte, Así objeto es. de gran preocupación, y los protocolos adicionales de la Convención de Viena, como el de Montreal, y otros que identifican, van actualizando los gases que afectan la capa de ozono, que algunos son comunes al cambio climático y otros no, son exclusivos, hizo y puso de manifiesto la necesidad de reconversión del sistema productivo de aerosoles, que tuvieron que modificar el uso de los gases, de los clorofluorcarbonos en forma inicial y de otros hasta la actualidad, porque se supo que contribuían a ellos. Entonces, ¿cómo influye un problema ambiental en el sistema productivo? Porque si no podrían seguir fabricando productos con aerosoles, con gases, que afectaran o que generaran la disminución de la capa de ozono. Entonces, ¿cómo la norma en la Convención Internacional va a influir sobre el sistema productivo? Y así con innumerables ejemplos. Claro. Oye, Gustavo, por otra parte, algunos países, y me parece que el tuyo, lejos de pensar solamente en una materia desde el punto de vista académico como derecho agrario, eh, ustedes allá me parece que tienen, igual que en algunos países europeos, Italia, por ejemplo, un derecho agroalimentario, como lo habíamos comentado al inicio de nuestra charla. Esto es por un lado, pero por otro, tú en alguna universidad has dado clases de derecho rural y de recursos naturales. A mí me llama la atención esto, porque para nosotros en México el medio rural pues, es lo que está fuera de las ciudades. Justamente ahí es donde se ha establecido la creación de ejidos, poco más de 29.200 ejidos en nuestro país y el reconocimiento de 3.200 comunidades, en fin. Pero ustedes, ¿qué visión tienen allá sobre este derecho agroalimentario y este derecho rural, Gustavo, en Argentina? Bueno, aquí hay que hacer, nosotros fuimos desde el inicio como Estado y anteriormente como Confederación de Estados Independientes y anteriormente como miembros del Virreinato del Río de la Plata y Virreinato del Perú, un perfil productivo de materias primas. Entonces, una de ellas es la actividad agropecuaria. Nosotros tenemos una zona núcleo que se llama la Pampa Húmeda, donde bueno, los cultivos y la crianza de ganado y la explotación eh, realmente por las condiciones es muy fácil llevarlo a cabo. Es una zona rica en suelos, en pasturas, en aguadas, clima templado, etcétera. Y hay otras zonas de nuestro país que también tienen otras características, pero el perfil productivo es de materias primas. Entonces, en 1865 se dicta el primer código rural en la provincia de Buenos Aires. Entonces pone de manifiesto un código de la importancia de esta actividad. Entonces, se llamaba en ese momento derecho rural. En las universidades nacionales, en las carreras de derecho, se estudiaban derecho agrario y derecho minero, porque también es la producción de materias primas y la explotación de la naturaleza. Y a partir de la década del 70, en la Universidad de Buenos Aires surge una teoría de unificación bajo principios comunes, la regulación de la utilización y explotación de todos los recursos naturales, del suelo, del agua, de la flora, de la fauna, unificando esos criterios comunes y aplicables a cualquier forma de explotación, incluida la agraria, la minera, etcétera. Por eso en nuestra materia, en algunas universidades se llama Derecho de los Recursos Naturales y Protección Ambiental. Mm. Y en Ya, algunos siguen conservando la denominación de Derecho Agrario y Minero. Entonces, hay una dispersión digamos, de postulados teóricos en relación al enfoque de la actividad de extracción de recursos naturales. Pero algo que no podemos desconocer es la existencia de una actividad agropecuaria
tiene normas propias, que tiene un marco jurídico aplicable a las mismas y que la actividad agropecuaria se lleva fuera de la planta urbana de las ciudades o pueblos, en Era lo que zonas decíamos, rurales. que era lo que decíamos tú y yo en algún momento, cuando hablas de esta autonomía, pues aquella teoría autonómica de la que hablamos en México y en Argentina hace ya muchos años, desde el siglo anterior. Y vaya, estas actividades a las que tú haces referencia tienen pues su propia autonomía, su Ah, naturaleza e importancia es distinta. Oye, Gustavo, qué interesante lo que una vez más tenemos oportunidad de escuchar, de que nos compartas. Pero decía yo al inicio, y en breve estaremos nosotros quizá concluyendo una charla más, no sin decir que ojalá pudiéramos tener muchos otros encuentros de esta naturaleza, porque es muy rico escuchar todo esto y particularmente, como tú nos decías al inicio, que hay universidades y estudiantes de varias universidades allá que pudieran estar interesados y que quizá nos pudieran seguir. Ojalá esto se diera porque el propósito de México Agrario tiene precisamente ese carácter, compartir lo de México, sí, pero también lo de otros países. Por ello, esta serie de Sin Fronteras, como en la que tú y yo estamos participando este día. Decía yo al inicio, Gustavo, que el doctor Pietro Romano Orlando él hablaba, es más, hablaba de una internacionalización del derecho agrario. Y es más, me parece que en alguna universidad de Santa Fe se presentó una obra que así se intitula, de nuestro amigo Pietro. ¿Tú qué podrías decir sobre esta internacionalización del derecho agrario, Gustavo? hay una manifestación de normas jurídicas de carácter internacional y algunas normas de integración. En nuestro país hay acuerdos regionales. Nosotros formamos parte del mercado común del sur que se llama Mercosur, una unión aduanera, pero que quiere ser integración. Después la Unión Europea tiene su propio tratado de integración en América Latina y Caribe. Bueno, algunos países caribeños también lo tienen, la Comunidad de Naciones. Entonces hay sistemas de integración que dictan normas internacionales, son normas internacionales que tienen una influencia en el derecho interno. Y también hay normas de la Organización Mundial del comercio de productos agropecuarios o agrarios, sanitarios, algunos inclusive ambientales también, o de prevención de enfermedades, en fin, de variados temas que influyen en el derecho interno. Entonces, esta normativa que era de carácter local, un código rural aplicable a un territorio, ahora las normas internacionales, esa normativa específica, se ha internacionalizado, creando fuentes del derecho distintas a las internas que influyen sobre el derecho interno, porque la norma del Parlamento Europeo, que yo te hacía alusión, de libre deforestación, obliga a todos los Estados miembros a adaptar su normativa. Los sistemas de integración hacen que nosotros tenemos en el grupo Mercosur, un grupo especial relativo a materia agroalimentaria, que tenemos que unificar los códigos alimentarios en cuanto a requisitos técnicos, higiénicos, sanitarios, para que haya uniformidad entre los Estados miembros. Entonces, esa norma internacional produce, como resultado, que como resultado tiene en esta internacionalización, hace que estas normas requieran de adaptaciones de carácter interno para los Estados miembros, incluso con carácter comparativo, porque nosotros para exportar a la Unión Europea tenemos que cumplir las normas del Mercosur y además las normas de la Unión Europea, si no, no nos dejan entrar los productos. Entonces, ¿cómo una norma de derecho externo aplicable a la Unión Europea me hace que yo la cumpla en mi territorio para producir? Entonces, ¿dónde está el principio de soberanía? Pero si no me dejan entrar los productos y yo deforesté, no puedo hacerlo. Entonces yo tengo que condicionar mi sistema productivo a una forma
que me es impuesta por una norma internacional que me es ajena y que no participé como Estado ni formo parte de la Unión Europea. Pero si quiero hacerlo, tengo que cumplirla. Entonces, esa influencia, esa internalización de normas implica obligaciones para los Estados. Entonces, esta es una realidad que no debemos desconocer. Otro gran desafío, hacer el seguimiento de las normas internacionales de integración para que el Estado pueda cumplir. Nosotros tenemos que certificar medidas sanitarias para ingresar a China, que es distinta a la Unión Europea. Ellos tienen sus propios requisitos y ahí tiene que estar alguien certificando que cumpla esa normativa. Y de Estados Unidos también, y con México también tenemos algunos acuerdos de carne y otros complementarios que también implican ese gran desafío. Es una Claro, realidad. inclusive Gustavo, bueno, pues ahí en los últimos años, por allá en nuestro país, acá los países del área norte de nuestro continente han suscrito tratados como se han dado en algunas otras latitudes, porque vaya, esto quizá en su momento se ha visto como no solo como una oportunidad, sino como una necesidad de este libre mercado hasta donde cada uno de los países así lo ha considerado a través de la firma de los tratados. Querido Gustavo, por demás interesante esto que una vez más, decía yo hace un momento, nos has obsequiado y seguiremos pues nosotros pensando en que podamos invitar, además de nuestro amigo Gustavo González Acosta, algunos otros académicos e investigadores en este tema, que será interesante para nuestros amigos de México Agrario. Quiero decirte, por cierto, que estamos iniciando los trabajos para el 27 Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y 10º Internacional. Espero yo que haya las posibilidades, que se vayan dando las condiciones para que pudiéramos saludarnos, no solamente a través de este medio, por esta vía, sino de manera presencial, como lo hemos platicado en algún otro momento. Yo sé que pueden quedar algunos temas, algunos comentarios en el tintero, Gustavo, pero esto nos va a dar la oportunidad de que muy pronto podamos volver a retomar el tema. No sé si antes de despedirnos quisieras tú agregar algo, Gustavo. No, primero el agradecimiento por la invitación. Con mucho gusto compartiremos nuevos espacios. Nos gustaría participar, ilustrarnos, aprender, compartir experiencias en este congreso que tú, en forma tan digna y noble, has adoptado como ya tu trabajo, uno de tus trabajos. Y bueno, con nuestros colegas, el intercambio y la posibilidad de aportar distintas experiencias a tu canal y tus actividades. Nosotros también estamos organizando algunas actividades acá que, por supuesto, vas a estar invitado y tu canal también con los suscriptores y los que sigan el mismo para que podamos, bueno, ejemplificar algunas experiencias de actividades comunes en otras regiones y en otros países. Antes de concluir con esta interesante charla de amigos, entrevista, querido Gustavo, quisiera preguntarte si quisieras decir algunas palabras para nuestros amigos de México Agrario, que por cierto, afortunadamente cada vez son mayores, el número de personas que generosamente están siguiendo este canal. Si quisieras hacer algún comentario final, Gustavo. Cómo no, mi agradecimiento de toda tu invitación a tu canal, mis saludos a los seguidores, a los suscriptores, que realmente estas actividades que tú estás enunciando enriquecen, a nosotros nos ilustran, es un gusto escuchar tan variadas actividades, así es que los instamos a que sigan consultando el canal y que, bueno, esperamos poder participar y compartir desde acá nuevas experiencias para enriquecer a los seguidores. Pues nuevamente te reitero mi gratitud, mi reconocimiento permanente, Gustavo, y a todos ustedes, queridos amigos, además de agradecer la generosidad con la que nos siguen semana a semana, quiero invitarles para que sigamos sembrando
por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes, de mi amigo Gustavo también, por supuesto, su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias.